Estamos con nuestra primera invitada del día de hoy, Isabel Almarza, CEO de Microsystem, esta plataforma chilena que termina el caos documental que hace perder hasta 12 horas semanales, yo te diría mínimo, Sí. a los trabajadores. Muy bienvenida, Isabel. Bienvenida, Isabel, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, además, Isabel es parte del directorio de la ACTI, que es esta asociación chilena de empresas de tecnologías de la información, que digámoslo, nosotros nos ganamos el premio El año pasado al mejor al medio de comunicación al medio de con comunicación. Focotic. Digámoslo, hay que hacerse autobombo, Sí, sí, ¿por qué si no? no nos hacemos propaganda Sí, nosotros, ¿quién? Sí, tal cual. Ya, pero vamos a Microsystem. Isabel, cuéntanos un poco primero de Microsystem. ¿Hace cuánto existe? ¿Cuál es un poco el propósito? Y un poquito de historia. Perfecto. Bueno, Microsystem tiene harta trayectoria, tiene más de 45 años en el mercado local, es una empresa chilena, de capitales chilenos, con operación en Chile, Perú. Y me encanta decir que desde el inicio la visión fue ayudar a nuestros clientes a hacer más eficientes sus procesos con la tecnología. Entonces partimos con procesos documentales, pero hoy día estamos con procesos como el hub documental, con IA, con procesos con digitalización de procesos y por supuesto con mucha inteligencia artificial. Así que es una empresa de larga trayectoria, pero permanente innovación. Pero oye, además bastante pionera y bastante visionaria de todo lo que está sucediendo hoy en día. ¿Cuán difícil es que una empresa conservadora, que uno además tiene la imagen así de estas empresas, oficinas que uno va y tiene las carpetas completas, cuán difícil es digitalizar una empresa que tiene miles de documentos? La complejidad muchas veces está dada más por la disposición y la determinación y convicción de los líderes de la empresa de querer digitalizar y transformarse, porque la tecnología hoy día existe. Lo más simple es habilitar la tecnología, lo más complejo es habilitar ese cambio, y por eso es bueno apoyarse a veces en expertos. Ya. Entonces, te lo pregunto porque me acuerdo una vez yo contraté un servicio para poder subir productos de venta. Y claro, me tuve que capacitar para eso. Entonces, no es llegar y digitalizar. O sea, tiene que haber un proceso, como dices tú, de cambio de mindset, tiene que haber también la disposición, tiene que haber una capacitación. Ese proceso, ¿cómo es con Microsystem? Microsystem acompaña en el proceso, somos súper consultivos. Nosotros ayudamos a estructurar el cómo va a ser ese diseño de proceso, qué es lo que el cliente o la empresa va a tener que hacer, y nosotros ayudamos en ese proceso integral. Nosotros hacemos, cuando hay archivos físicos, la digitalización de esos físicos, cuando hay que capturar información electrónica, la tecnología, y luego, por supuesto, esta plataforma que ayuda en el proceso integral. Pero el proceso es muy consultivo y muy acompañado para dejarle al experto y que la empresa se enfoque en su core. Claro. Oye, a ver, hablando un poquito más también de este hub documental, ¿no es cierto?, que ustedes están abordando, digamos. Antes de hablar del hub, quiero saber qué es lo que es el denominado caos documental. Parece entenderse, ¿no es cierto? Pero si pudieras dar algún ejemplo, por ejemplo, de cómo las empresas llegan a este caos documental. Sí, hoy yo creo que es sabido que en general tenemos que reconocer que la mayor parte de las empresas tienen este caos documental. Hay O sea, uno lo documentos tiene dispersos. particularmente con los mails, más las empresas, Imagínate, en el fondo la información está dispersa en distintos lados, desde los WhatsApp, los mails, papeles, carpetas, archivos electrónicos, es como un archipiélago de información. Y la idea es poder centralizar esa información para hacer uso de esa data y de ahí poder disponibilizarla para los procesos de negocio o para un repositorio que permita la gestión de conocimiento en la organización. Pero si la información está dispersa no se puede hacer uso de ella. Entonces, hoy día, cuando en el fondo la inteligencia artificial está tan presente y se pueden automatizar estos procesos, hoy día es más simple acceder a que esto sea una realidad para todas las empresas y no solo para algunas. Todas pueden eliminar ese caos documental y hacer uso eficiente de su información. Oye, también me acuerdo de, bueno, que hace un par de años, estallido social por ahí, la municipalidad de Panguipulli la quemaron completa. Con ello, todos los documentos que habían ahí. Por lo tanto, se perdieron escrituras, se perdieron documentos, Claro. se perdió de todo. La seguridad de la información con Microsystem está 100% seguro, entendiendo que también hay mucho problema muchas veces con la seguridad en la nube, la ciberseguridad. Estaba escuchando la entrevista que estabas en Clave Morse, Dani. Sí. Y claro, la seguridad de la información también es otro
temas súper relevantes cuando uno se digitaliza. Absolutamente, y con tranquilidad y responsabilidad puedo decir sí, con nosotros la información está segura. De partida, cuando tú digitalizas y todavía hay documentos físicos, por supuesto que la custodia y el documento electrónico es más seguro, porque efectivamente evitas que se pierda, que se extravíe, que se moje, o lo que hoy día lamentablemente nos tiene tan en boca se queme, ¿no es cierto? Pero después, cuando el documento es electrónico, está custodiado debidamente en la nube, y nosotros estamos certificados ISO 27000. Escuchaba yo con atención el programa en que estaban antes, cuando hablamos de la protección de datos, y esos temas están cautelados por un actor sólido como Microsystem que cumple con todos los protocolos de información. Así que la información sí está segura. ¿Cómo la inteligencia artificial viene a cambiar el panorama de este orden de caos documental con respecto a lo que teníamos? Estaba hablando de la inteligencia artificial en general, pero obviamente la generativa es la que está más de moda. Con las herramientas a lo mejor que habían hace 3, 4 años atrás, antes de que irrumpiera la inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia en resolver este caos documental? Sí, es clave, Daniel, porque la gracia es que nos facilita la vida, porque efectivamente el ordenar la data lo podíamos hacer hoy antes, pero tal como decía, la inteligencia artificial hoy día permite que después podamos extraer en forma simple y más económica información que está en esos documentos. Podemos clasificar, podemos en el fondo segmentar, y eso hace mucho más simple el proceso de convertir el caos en algo ordenado del que podemos hacer uso de esa información. Eso gracias a la IA. Oye, a ver, en las grandes empresas quizás hay más espalda financieras para resolver esto, hay departamentos de sistemas, departamentos de informática, pero este es un programa también de emprendimiento. Entonces, en el fondo, ¿cómo se puede resolver esto en una pyme, en una mediana empresa, en un emprendedor, en una startup que a lo mejor no tiene la espalda para una gran solución informática o un departamento de informática? ¿Ah? Es la idea de que todos puedan acceder a esto, al en el fondo existir IA que nos permite ir haciendo más eficientes estos procesos. La verdad es que la expectativa es que esto permita efectivamente digitalizar más las pymes. Bueno, las startups muchas veces parten Sí, claro, digitales, digamos, claro. y parten en el fondo sobre una base tecnológica, pero es importante que para escalar tengan estructurada y ordenada su información, porque si no después los procesos de escalabilidad son los que se les complican a las startups. Claro, oye, por otro lado, ustedes llevan ya varios años operando en nuestro país y ahora en Lima también. En este camino, en este periodo que han visto, ¿cuál es el tipo de empresa que más le cuesta mutar a la digitalización? Yo te diría que las empresas grandes que no tienen una convicción fuerte de la eficiencia de la digitalización, a veces se demoran. Aunque tú no lo creas, todavía hay empresas grandes, sólidas, con espaldas y con presupuesto, en que en el fondo un proceso se firma físicamente o de una oficina en otra oficina, o en el fondo hay un repositorio, un expediente que es el del mundo físico. Y eso hoy día no es necesario. Claro, yo me imagino, eso probablemente desde el prejuicio, pero me imagino, por ejemplo, las oficinas de abogados. Bueno, les cuesta más. En las oficinas de abogados, de hecho, nosotros estamos partiendo e impulsando bastante la digitalización en ellas porque hay hartas áreas de oportunidad. Pero así como hay algunas que les cuesta más, hay otras que efectivamente lo lideran. Y yo creo que hoy día es un tema de convicción. La tecnología está a la mano de todos, pero hay que querer usarla, querer digitalizarse. Y eso es bueno, porque en el fondo tiene un impacto en sostenibilidad, no hay duda, si es que no hay papel y los procesos son electrónicos. También un impacto en las personas, y es menos agobiante la carga cuando eliminamos ese caos, cuando no dedico horas a buscar la información. Oye, ¿qué ejemplos concretos tienen ustedes con la implementación del hub documental y cuál un poco han sido los resultados también? Mira, tenemos ejemplos concretos interesantes porque efectivamente aquí lo que hicimos es innovar sobre algo que ya teníamos, donde ya tenemos soluciones. Por ejemplo, en una universidad donde el proceso del expediente electrónico del alumno era bien caótico en términos de mucha manualidad, de que en el fondo era un proceso complejo de administrar, se consumen las distintas fuentes de información, desde información que está en documentos físicos hasta documentos electrónicos. En el fondo se procesa un proceso de clasificación, nos integramos incluso con información del Ministerio de Educación y eso permite contar con un expediente electrónico del alumno que hace más fácil la vida del back office de la universidad y por supuesto la experiencia usuaria del alumno. Así como ese también tenemos
otros ejemplos, por ejemplo, en el mundo de la salud, donde un ISAPRE tenía que hacer un cálculo del subsidio de incapacidad laboral, y eso es un proceso tedioso, complejo, que se induce a error y que al final la gente quiere que su tramitación de su licencia médica sea ágil. Con nuestro hub documental podemos hacer en el fondo el ordenamiento de esa información, extraer y clasificar en forma automática con IA, y con eso el proceso de el pago y la liquidación de la licencia fluye más ágilmente. Y así como eso, tenemos ejemplos en distintas empresas porque esto es transversal a las distintas industrias. Estamos conversando con Isabel Almarza, CEO de Microsystem, y además es parte del directorio de la ACTI. Me gustaría preguntarte algo de la ACTI. Claro que sí. La ACTI, esta Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información, en el fondo cumple un rol también súper importante para el ecosistema de la innovación. ¿Cuán importante ha sido para ti o para Microsystem pertenecer a esta red? Súper importante. Yo tengo la convicción de creer en la vida gremial y creo que el impacto es mucho mayor cuando se asume como gremio y no como individuos y empresas particulares. Y yo soy una enamorada de la industria tecnológica y creo que la industria tiene que ser aportar mucho más aún al crecimiento de Chile, a la productividad y al PIB. Hoy día la economía digital ha crecido tremendamente, es sobre un 20%, pero yo creo que podemos contribuir mucho más y eso tiene que hacerse como gremio. Entonces, para mí en lo particular, poder participar ahí es tremendo en términos de que uno quiere aportar y también aprende otras visiones y tiene la visión de industria, donde lo que más nos motiva es poder incidir en la política pública. Y eso se logra más como gremio que como empresa individual. Oye, también voy a salir un poco del tema, pero me voy a meter en la ACTI porque creo que es importante cuando uno iba yo conozco la ACTI hace millones de años y cuando iba a las cenas de la ACTI hace 15 años atrás, eran puros hombres. Quizás 2 mujeres, con suerte, además todos con corbata. Eso fue cambiando, empezaron a desaparecer las corbatas, siguieron puros hombres, y yo creo que en los 5 años ya hemos visto más participación femenina. Tú eres mujer, ¿no es cierto? Liderando una empresa tecnológica, que es algo bien importante. ¿Está realmente cambiando un poco el panorama en la industria de las tecnologías de la información? Absolutamente sí, y con mucho orgullo te lo digo. De hecho, tenemos una mesa de equidad de género que sesionó durante mucho tiempo. Yo la presidía como parte del directorio y tengo el orgullo de poder decir, estando en el directorio, que vi la convicción que tienen tantos CEOs y gerentes de alto nivel que conforman parte de ese directorio en la importancia de la presencia femenina. No porque las mujeres sean mejores ni peores, porque se necesita diversidad, porque la visión diversa es importante y en una industria como la tecnología, si no hay mujeres detrás mirando desde su prisma, desde su mirada, desde nuestras necesidades, pues es más difícil avanzar. Y eso yo lo he visto y hay un avance y hemos trabajado fuertemente porque se necesitan también referentes para motivar a más mujeres a insertarse en esta industria que es súper buena para las mujeres. Sí, pues y tiene hartas proyecciones también, tiene hartos cupos de trabajo, o sea, cada vez se ha ido abriendo más el abanico. Para ir cerrando, Isabel, ¿desde qué tamaño una empresa puede contratar Microsystem? Desde una empresa mediana, hace sentido que nos contacten, ojalá el día de mañana podamos decir que también vamos a las pequeñas, hoy día eso no es real, pero de empresas medianas a grandes corporativas, encantados de atenderlo y de que nos desafíen. Si es más pequeña, nos van a desafiar a hacer un modelo más eficiente y si queremos lograrlo. De todas maneras. ¿Más información de Microsystem? ¿Dónde encontramos? Microsystem.cl y ahí también está toda la información de nuestro hub documental que elimina ese caos documental. Perfecto. Isabel, déjame felicitarlos también por su premio, porque se dijeron la referencia Deberíamos de haber inicio, traído el premio aquí. y la verdad es que bien merecido fue porque han aportado mucho valor a la industria que tenemos mucho que aportar al país. muchas gracias a Isabel Almarza, CEO de Microsystem. Un millón de gracias por acompañarnos en Emprender es Clave. Gracias, Daniel, gracias, María José.